8 de la mañana, 48 minutos. Vamos a hablar de sarampión. Hay preocupación por la aparición de un caso. Roxy Lopresti, bueno, nos va a dar, digamos, información respecto de qué significa esto. ¿Es para subir el nivel de alerta que uno tiene, Roxy? Sí, es así. ¿Cómo te va, Dani? ¿Cómo andás? Buen día. Bueno, estamos hablando de un nene de 19 meses que fue detectado con sarampión en Salta. El bebé no estaba vacunado. Esta es la preocupación y esta situación ha hecho que se dispararan los alertas en las partes sanitarias de todo el país. ¿Y esto por qué? Porque un caso puede hacer que se genere un brote. Y también la Sociedad Argentina de Pediatría envió una alerta a través de su red social Twitter cuando hablamos de sarampión. Hay que reforzar las medidas preventivas. Fíjense ustedes que en Mendoza desde 1998 no se registra un caso de sarampión. Esto es muy bueno, pero a pesar de esta situación, que solo hablamos de un caso en Salta, usted dirá, pero es un solo caso, no importa, hay que reforzar las medidas preventivas y se habla sobre todo de la vacunación. Y para hablar de este tema, nosotros estamos con Pablo Melonari, que él es presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Mendoza. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día. Bueno, ¿por qué tanta preocupación cuando hablamos solo de un caso? Bueno, lo importante respecto a sarampión es que, la tasa de ataque que le llamamos nosotros técnicamente, es decir, la capacidad de contagio a otras personas susceptibles, es el 90%. Es decir, que de cada 10 personas que estén en contacto con ese caso confirmado, 9 personas se van a contagiar. Y acá la preocupación radica de que era un niño que no estaba vacunado y porque además no había viajado a ningún lado, porque muchas veces se produce que es importado, pero en este caso no. No, hasta el momento no se ha encontrado el foco de contagio hacia el niño y la verdad que, bueno, obviamente que todavía esto está en estudio, pero de no encontrarse debe considerarse como un caso autóctono y esto implica que entonces probablemente el lugar esté teniendo circulación viral activa. Claro, claro. Bueno, repasemos un poquito de qué es el sarampión, describámoslo. Bueno, el sarampión es una enfermedad infecciosa altamente contagiosa, como lo dijimos recién. Es una infección viral que por ahora no tiene tratamiento. Y lo más importante de todo el sarampión es que es una enfermedad inmunoprevenible, es decir, que con vacunas, tenemos vacunas que ya conocemos mucho, como es la triple viral, que es para sarampión, rubiola y paperas, o doble viral para sarampión y rubiola, protegen muy bien contra la enfermedad. La enfermedad puede dar formas leves, moderadas o severas, potencialmente mortales, y no es solamente una enfermedad que da fiebre y ronchas en la piel. Puede dar, por ejemplo, meningitis, encefalitis, inflamación del corazón, hepatitis. Es decir que las formas severas son realmente y las complicaciones son sumamente importantes. Por eso es que tenemos que estar muy atentos porque además, como decíamos recién, no es una enfermedad en la cual nosotros dispongamos de medicamentos antivirales. El tratamiento, digo, me pongo a pensar de qué forma estarán tratando a este bebé. En general, como hablábamos recién, si son formas leves, moderadas o hasta severas, el tratamiento es puramente de sostén, es lo que el niño o el adulto va necesitando en función de su estado clínico. Es decir, pero es todo un tratamiento de sostén el que hacemos. Es decir, bajamos la fiebre, si hay dificultad respiratoria porque da neumonía severa, pues entonces es el aporte de oxígeno correspondiente, o si necesita terapia intensiva, pero es un tratamiento de sostén hasta que la persona empieza a responder a este sostén o no. Claro. Bueno, veamos cuál es la sintomatología. Más o menos ya lo dijo ahí Pablo. Es una enfermedad viral, eruptiva, febril, de transmisión respiratoria y muy contagiosa. Eso hay que prestarle mucha atención. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas? La fiebre muy alta, estamos hablando de 38 para arriba. Sí. Manchas rojas en la piel,
secreción nasal, conjuntivitis y tos. Ustedes veían recién las características de esa mancha en la piel. Recién le preguntaba fuera de cámara a Pablo cómo se diferencia de la varicela. Sí, en general el sarampión tiene un tipo de exantema, que nosotros llamamos exantema de las manchas en la piel, bien rojo, y deja, esas manchas son ligeramente sobrelevadas, como si fuese la picadura de un mosquito, pero la verdad que la persona está completamente llena. Aparecen desde la cabeza el primer día, el segundo día aparece en la zona del tronco y hacia el tercer día ya se generalizó a todo el cuerpo, ¿no? Entonces, se diferencia porque la varicela en general pueden ser lesiones, son, mejor dicho, lesiones vesiculosas, es decir, como ampollitas, ¿sí? La distribución es diferente, la cantidad de lesiones es diferente y son lesiones que están en distintos estadios de evolución, es decir, puede ir desde una manchita que empieza hasta otras con vesículas y costras, es decir que los pediatras más que todo y las personas que estamos un poco más entrenadas en este tipo de enfermedades exantemáticas, bueno, la verdad que una varicela... ¿Saben de qué se trata? Sabemos qué se trata y no es que el sarampión en la mayor cantidad de los casos da esto típico que estamos charlando y formas vesiculosas prácticamente el sarampión no da. Entonces la verdad que si es vesiculoso, nosotros ahí generalmente no pensamos en sarampión. Hablamos que es muy contagiosa, tal vez una persona puede contagiar a más de 10. ¿Cómo se produce el contagio? ¿Cómo se contagia? Exacto, el contagio es algo semejante a lo que nos pasaba con COVID, se transmite a través de las gotitas. Pero mucho más contagiosa. Mucho más contagioso, por supuesto. Me refiero a que se transmite a través de las gotitas de flujo, es decir, las gotitas al toser, hablar, estornudar, y eso, estar en contacto con otra persona y de esa forma adquiere la enfermedad, ¿no? Además, a diferencia de COVID, que eran gotitas infectadas de saliva, por ejemplo, que caen a los 80 centímetros y no se mantienen en suspensión, claro. En este caso pueden quedar en suspensión las partículas infectadas hasta 2 o 3 horas. Mirá vos, claro, sumamente contagioso. Europa y Estados Unidos están viviendo un brote muy importante de sarampión, y esto porque en realidad la población le tiene mucha desconfianza a la vacunación. Pero esto ha hecho que se disparen los contagios. Escuchemos este informe. Las autoridades sanitarias en Filadelfia están rastreando lo que podría ser el primer brote de sarampión en Estados Unidos en mucho tiempo. Hasta el momento se han confirmado 8 casos. Todo habría comenzado con una persona que contrajo la enfermedad fuera del país y expuso a otras en un hospital y un centro de cuidado infantil. El sarampión es una enfermedad viral, es una enfermedad que básicamente le pasa mucho a los niños, se transmite muy fácilmente. De cada 10 personas que se exponen al sarampión, 9 terminan infectadas. En Nueva Jersey también se está siguiendo muy de cerca la aparición de un caso. En Delaware han alertado que hasta 30 personas habrían sido expuestas y en los aeropuertos de la capital del país se alertó que los viajeros se pudieron contagiar. Los síntomas salen 4 o 5 días después de la exposición. Son muy parecidos a los de la gripe. Y después de eso sale una pequeña erupción en la boca, que es muy típica, que se llama las manchas de Koplik, y posterior a eso viene la erupción de la piel. El problema es que muchos no están vacunados. En Europa ya están viendo las consecuencias. El Reino Unido ha limitado la asistencia a las escuelas a niños no inmunizados. La vacuna es la clave para mantener el sarampión bajo control. Antes de la vacuna contra el sarampión, que salió en 1963, cada año había entre 3 y 4 millones de casos. Ante eso, los expertos sanitarios piden a la población no bajar la guardia. Bueno, ahí hablan mucho de la vacunación, que es la principal medida preventiva. ¿Querés que repasemos los datos con respecto a la vacunación? Bueno, de 12 meses a 4 años deben acreditar una dosis de la vacuna triple viral, que ya hemos hablado en su momento. Sarampión, rubiola y paperas previene esta vacuna. Los mayores de 5 años, adolescentes y adultos nacidos a partir de 1965 deben acreditar al menos 2 dosis, y las personas nacidas antes de 1965 se consideran inmunes y no necesitan vacunarse.
¿Alguna reflexión y comentario acerca de esto, Pablo? Sí, en realidad, respecto a las personas nacidas antes de 1965, se consideran inmunes porque, como escuchamos recién, posteriormente tuvimos la vacuna de sarampión, entonces hubieron muchos brotes y como es una enfermedad altamente contagiosa, entonces la mayoría de las personas nacidas antes de ese año están inmunizadas y lo que la vacuna, ya sea la enfermedad, deja inmunidad generalmente duradera, digamos, durante muchos años y a veces hasta de por vida. Y las vacunas, es importante tener en cuenta que hay algo que nosotros llamamos fallo primario, es decir, esto que vos bien decías recién, Roxana, de una única dosis en los chicos de 12 meses a 4 años. Si no estamos en una situación de brote epidemiológico, seguimos con esto, que es lo que es la recomendación para todo el país. Ahora, si tuviésemos brotes en distintas partes del país, bueno, generalmente el Ministerio evalúa hacer una campaña de sarampión y entonces ahí sí vacunamos a los chicos de 1 a 4 años con la segunda dosis. Claro. ¿Por qué? Porque hay algo que se llama falla primaria en la primera dosis y eso significa que la persona, depende el organismo de cada uno, hay un cierto porcentaje de personas que no generan una buena cantidad de defensa frente a la primera dosis de vacuna y sí lo hacen frente a la segunda. Por eso es que lo recomendable siempre es tener 2 dosis de vacuna antiviral. Para sarampión. Yo me acuerdo, y para cerrar esto, que hace un par de años también a todos los adultos que tenían dudas si tenían o no la vacuna, dijeron que fueran igual al vacunatorio y reforzaran la vacunación. Aquellos que ya tienen la vacuna no hace falta volvérsela a poner. Y si algunos ustedes creen que no están vacunados, sí vayan al vacunatorio para aplicarse entonces las dosis correspondientes. Son vacunas gratuitas que están disponibles en todos los hospitales y centros de salud donde tenemos vacunatorios. Y particularmente para el personal de salud está lo que nosotros llamamos vigilancia de exantemáticas febriles, es decir, que nosotros frente a esta situación, más allá de estimular mucho el tema de la vacunación en todos los grupos etarios y particularmente en los niños, que después de la pandemia quedaron con coberturas bajas y particularmente las vacunas a partir del año, y entonces hay chicos como este de Salta que no estaba vacunado. Claro. El tema de la vigilancia para el personal de salud de todo niño o adulto con exantema y fiebre debe ser, digamos, estudiado, aunque pensemos que tenga otra cosa, ¿no? Pero por las dudas. Pero por ley tenemos la obligación de pensarlo, denunciarlo y hacer los estudios correspondientes. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Muchísimas gracias a ustedes. Muy bien. Un placer.